Es OsteoTips para ti, es OsteoTips para ti, una manera diferente de aprender. Hoy en OsteoTips hablaremos de la artrofibrosis. La artrofibrosis es el término que se utiliza a menudo para describir pérdida de flexión y pérdida de extensión o ambas. Es una entidad caracterizada por pérdida de movilidad articular debido a una severa proliferación interna o periarticular de tejido fibroso. La rigidez de la rodilla puede ser causada por una contractura en flexión o contractura en extensión o una contractura combinada. Esta rigidez tiene dos componentes, y la rigidez extraarticular, rigidez intraarticular. La rigidez extraarticular se va a deber a adherencias del cuádriceps, ya sea la aponeurosis femoral o el tabique intermuscular, retracción del músculo por tejido cicatrizal y adherencias cutáneas en las capas más profundas. En cambio, la rigidez intraarticular es la remodelación de tejido, lo que lleva a las adherencias intraarticulares, es decir, proliferación excesiva de tejido cicatrizal fibroso, retracción de tejidos blandos periarticulares, pinzamiento óseo debido a una consolidación defectuosa intraarticular. La rigidez intraarticular puede ser pura y puede complicarse con el tiempo, es decir, una contractura de cuádriceps. En cambio, la rigidez extraarticular pura se complicará con el tiempo por adherencias intraarticulares y contracturas de las cápsulas y ligamentos. Existe una clasificación, la clasificación de Schelburg, que lo va a dividir en cuatro tipos. Tipo 1. Pérdida de extensión de la rodilla menor a 10 grados. Además de flexión de la rodilla normal. Tipo 2. Pérdida de extensión de la rodilla mayor a 10 grados. Por ahora, flexión de la rodilla normal. Tipo 3. Pérdida de extensión de la rodilla mayor a 10 grados. Además de pérdida de flexión de la rodilla mayor a 25 grados. Y la limitación de la movilidad de la patela, sin patela ínfera. Y por último, el tipo 4. Pérdida de extensión de la rodilla mayor a 10 grados. Pérdida de flexión de la rodilla mayor a 30 grados y patela ínfera. Si bien la movilidad articular bajo anestesia quirúrgica es el primer gesto de tratamiento que puede ser útil en los primeros meses de la artrofibrosis, prácticamente hoy está en desuso, ya que trae muchos problemas potenciales como ser fractura, fallo de dispositivo de fijación, rotura de tendón rotuliano, daño de cartílago. Ahora vamos a hablar lo que es el déficit de flexión. Puede deberse a adherencias del receso suprapatelar y rotulianas, fibrosis de los alerones rotulianos, además de fibrosis en las goteras medial y lateral. Pérdida de flexión. Se debe buscar el pinzamiento posterior, ya sea artrosis femoral defectuosa o adherencias o retracciones anteriores, vale decir, a nivel de la cápsula articular, bolsa del cuádriceps, retináculo rotuliano y cuádriceps, y rótula baja o ínfera. En cambio, la pérdida en extensión se debe buscar pinzamiento anterior. Por ejemplo, una unión defectuosa en la eminencia intercondilia, contractura del ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. La pérdida en extensión además se asocia con problemas relacionados con la escotadura intercondilia, un túnel tibial demasiado anterior que puede ocasionar un cíclops, retracción y fibrosis de la cápsula posterior. Entonces, vamos a hablar de los abordajes transescotadura, donde vas a realizar portales posteromedial y posterolateral a través de dos portales anteriores, es decir, portales anterolateral y anteromedial. En este caso, conviene que dichos portales se sitúen, o sea, los portales anteriores, lo más próximos posibles al tendón rotuliano. Se va a progresar desde el portal anterolateral hacia el espacio intercondilio mientras se aplica valgo sobre la rodilla flexionada a 90 grados, penetrando en el compartimento posteromedial por el espacio delimitado entre el cóndilo medial interno, es decir, margen medial, y las fibras más anteriores del ligamento cruzado posterior, el margen lateral. Luego se va a realizar un abordaje transescotadura del compartimento posterolateral y acceder con la óptica en la región posterior de la rodilla, en este caso al compartimento posterolateral desde el portal anteromedial, entrar bajo las fibras del ligamento cruzado anterior. Entonces hablamos del portal posteromedial. El portal se localiza por palpación en una zona blanda, cuyos márgenes son el tendón del semitendinoso por posterior, el cóndilo medial interno por distal y el tendón del gastrocnemio medial por proximal. Esta zona se sitúa aproximadamente 1 centímetro proximal a la interlínea articular y 5 milímetros posterior al margen posterior del cóndilo femoral medial. Es importante identificar por transiluminación cutánea la vena safena interna. En cambio, vamos a tener el portal posterolateral. En primer lugar, tendremos un acceso
transescotadura para el control directo del compartimento posterolateral, delimitada posteriormente por el tendón del bíceps femoral, anteriormente por la cintila iliotibial, proximalmente por el tendón del gemelo externo y distalmente por el cóndilo femoral externo. La distancia del nervio ciático popliteo externo es de 41.3 milímetros. También se puede localizar posterior inferior respecto al portal. Teniendo estos portales, vamos a hablar de la técnica quirúrgica de la artrosis. Existe una evaluación sistemática de los 9 pasos, donde se inicia como paso 1, evaluar y restablecer la bolsa suprapatelar. 2, evaluar y restablecer el canal medial. 3, evaluar y restablecer el canal lateral. Paso 4, movilizar y desbridar la almohadilla grasa infrapatelar para restablecer el receso pretibial. El paso 5, evaluar el retináculo lateral y realizar la liberación del retináculo lateral. Paso 6. Evaluar el retináculo medial, realizar liberación del retináculo medial. Paso 7. Evaluar la muesca intercondilia, debridar el tejido cicatrizal y en casos graves liberar el ligamento cruzado anterior o ligamento cruzado posterior. Paso 8. Evaluar la inserción tibial de la cápsula posterior, inspeccionar el receso capsular y realizar capsulotomía medial y lateral. Y por último, el paso 9. Evaluar la inserción femoral de la cápsula posterior. También tenemos una opción que es la capsulotomía posterior artroscópica. Se realiza esta con aguja espinal. La capsulotomía posteromedial. En este caso, la capsulotomía posteromedial se va a realizar con una aguja espinal de calibre 18. Se utiliza para liberar la cápsula posteromedial. Esto se realiza hasta que se corta toda la longitud de la cápsula posteromedial hasta el borde medial del tabique posterior. En cambio, la capsulotomía posterolateral, la flexión durante la colocación del artroscopio puede facilitar el acceso a medida que aumente el intervalo entre el ligamento cruzado anterior y el intercóndilo femoral medial. De manera similar a la cápsula posteromedial, la cápsula posterolateral se libera usando el bisel de la aguja para seccionar la cápsula en capas. Y una opción entre uno de los últimos recursos es la capsulotomía posterior a cielo abierto. Para realizar la incisión para la capsulotomía posterior se palpa la depresión entre el epicóndilo medial y el tubérculo aductor, como una forma sencilla de montar. La incisión tiene 5 centímetros de largo, comienza en silla de montar y corre paralela al eje de la tibia con la rodilla en flexión a 90 grados. La incisión se centra sobre la unión del ligamento colateral medial y el ligamento oblicuo posterior. Una vez que se ingresa al espacio articular posteromedial, la cápsula se separa del fémur distalmente con una disección roma y cortante. La retracción gradual de la cápsula permite al cirujano ver el ligamento cruzado posterior y su pliegue sinovial, así como la inserción femoral del ligamento cruzado anterior. Se realiza una incisión de 2 centímetros en la cápsula posteromedial con un electrocauterio para realizar una exposición completa del compartimento posterior. Y por último, tenemos la rehabilitación postoperatoria. La articulación es movilizada mediante una máquina de movilización pasiva continua. Asimismo, realizamos una enérgica movilización rotuliana y una férula en extensión es utilizada durante la noche. También se habla de que la pierna se coloca en un aparato ortopédico especial que se aplica fuerza en extensión dinámica suave por la noche. Se prescribe medicación antiflogósica. Es importante también conocer el síndrome de dolor regional complejo, que va a ser una distrofia simpático-refleja o síndrome de Sudeck. Esta enfermedad es explicada por primera vez por Paget en 1862, Wolf en 1877, siendo Mitchell en 1864 el primero en utilizar el término de causalgia. Es difícil distinguir entre la rigidez postraumática y el síndrome de dolor regional complejo, que a menudo se interrelacionan, por eso es importante también conocerla, y por eso lo mencionamos. Los signos del síndrome de dolor regional complejo van a ser rodilla caliente e inflamada, dolor que no se alivia con analgésicos, rigidez que persiste o empeora. Tenemos criterios para poder diagnosticar el síndrome de dolor regional complejo, como son los criterios de Cosin. Lo va a dividir en 4 segmentos. Primero, dolor y sensibilidad de una extremidad. 2. Síntomas y signos de inestabilidad motora, ya sea fenómeno de Raynaud, piel fría y pálida, piel caliente o eritematosa e hiperhidrosis. 3. Tumefacción de la extremidad, teniendo en cuenta el edema con o sin fobia. 4. Cambios tróficos de la piel, atrofia, descamación, hipertricosis, pérdida de pelo, cambios ungiales, engrosamiento de la aponeurona palmar.
Entonces, según estos criterios, se va a definir el diagnóstico, ¿sí?, cuando se cumplen los 4 criterios. Probable si cumple el criterio 1, 2 y 3 y posible si cumple el criterio 1 y 2. Es Osteotips para ti, es Osteotips para ti, una manera diferente de aprender.